Hola chicos, ¿cómo están? Comenzamos una nueva semana con el material número 13, ya cerrando la unidad de lógica y haciéndolo con este contenido que es la negación de los cuantificadores. Entonces el objetivo es aprender, ¿verdad?, a negar las proposiciones que contienen cuantificadores. Vamos a ver cómo se niegan cada uno de los tipos que vimos en el material anterior, algunos ejemplos para que ustedes puedan trabajar en la guía. Vamos a comenzar con un ejemplo para que de alguna u otra manera puedan ir entendiendo hacia dónde vamos. El ejemplo dice, tenemos la proposición, todo hombre es mortal. Ahí vemos definido, ¿cierto?, el cuantificador, en este caso un cuantificador universal, que es todo, y la función, que es, en este caso, hombre mortal, que el hombre es mortal. Está compuesta entonces la proposición por el cuantificador y por la función. Si yo negara esa proposición, lo que voy a decir, ¿cierto?, es que no es verdad que todo hombre es mortal. En palabras, tenemos escrita la proposición y su negación. Esto sabemos que puede escribirse de forma simbólica. Como estamos hablando de un cuantificador universal, el símbolo que vamos a usar es el de para todo X mortal. Esa es nuestra primera proposición, ¿cierto? Y la negación, como ahí yo les marqué en rojito, lo que vamos a hacer entonces es negar la proposición que para todo X es mortal. ¿Difícil? ¿Cómo se hará? No es tan complicado si nos vamos tomando el tiempo para entenderlo. Vamos allá entonces. Vamos entonces a ver que tenemos la función, ¿cierto?, la proposición y su negación. Lo que vamos a hacer es ir definiendo partes de esta proposición que tienen que negarse. Me están diciendo, niega esta proposición. Entonces, yo para poder hacerlo, tengo que negar el cuantificador y la función. El cuantificador es universal y lo contrario, entonces, sería el cuantificador existencial. Es decir, que ya no es para todos los X, sino que existe algún X, ¿cierto? Entonces ahí estoy con su opuesto. Y como les decía, también la función. En este caso dice que X es mortal. Lo contrario sería decir que no es mortal. ¿Ven? No es tan difícil. Entonces lo que voy a hacer es negar el cuantificador y negar la función. Nos quedó entonces, existe algún X que no es mortal. O podría decir alguno de ustedes, existe algún X que es inmortal, que sería exactamente lo mismo. Entonces, esto que acabamos de hacer tiene lógica con un contenido que ya hemos visto en materiales anteriores. ¿Lo adivinan? Bueno, ese contenido es la ley de Morgan. Fíjense que se aplicó la ley de Morgan y se aplica también con los cuantificadores. Vamos a comenzar a revisar con el cuantificador existencial. Entonces, tenemos una proposición que está utilizando un cuantificador universal y que se está negando. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta ley? Que su equivalente va a ser ahora un cuantificador existencial y que la función, también tiene que ser negada. Entonces, en conclusión, tengo que negar el cuantificador, en este caso pasamos de uno universal a uno existencial, y la función que pasa a su negación. En palabras, lo que estoy diciendo es, el primer recuadro amarillo dice que es falso que para todo X que pertenece al conjunto A se cumple el P de X. Recuerden que todas las proposiciones tienen como básico el cuantificador, el conjunto y la función, ¿cierto? Cuando hacemos proposiciones con cuantificadores. Este recuadro que está en palabras, ¿cierto? Lo que está en el recuadro amarillo es equivalente a esta otra forma escrita también en palabras. Dicen exactamente lo mismo, pero ocupando un cuantificador diferente. Y dice, existe algún X que pertenece al conjunto A que no cumple P de X. Entonces fíjense que en el segundo caso, en la segunda escrita en palabras, está negándose el cuantificador,
pasó de universal a existencial, y estoy negando también la función, porque primero digo que pertenece o que se cumple y después digo que no se cumple. Acá tengo los mismos ejemplos que vimos en el material anterior, y en cada uno de ellos está su negación para que vayan viendo que efectivamente es lo que vimos en la diapositiva anterior. El primero, todas las personas respiran. Entonces recuerden, siempre voy a ir negando cuantificador y función. Me queda entonces que existen algunas personas que no respiran. Cuantificador universal era todas, su negación, existen algunas. Función, personas respiran, negación, personas que no respiran. ¿Ya? Y ahí tiene que ver también con la redacción, que puedan cambiar algunas palabras, pero siempre siguiendo la lógica de que estoy simplemente negando, no le estoy cambiando el sentido a la proposición. Veamos la siguiente. Cualquier flor tiene pistilo. Entonces, su negación va a ser: algunas flores no tienen pistilo. Siguiente. Todas las plantas son medicinales. La negación: existen plantas que no son medicinales. Siguiente. Todo número natural es un número entero. Su negación: existen algunos números naturales que no son enteros. Y acá vienen ejemplos con símbolos que son más evidentes de darse cuenta que estoy haciendo estos cambios. El primero dice: para todo n natural, n más 4 es mayor que 3. Y su negación va a ser: si era un para todo, ahora es un existe. Existe un n natural. La función nos dice n más 4 es mayor que 3. Por lo tanto, ahora, en vez de hablar mayor que, lo opuesto es no solo menor que, sino que también el igual. O sea, aquí voy a tomar todos los valores que no estoy considerando en la proposición inicial. Entonces, finalmente me queda la negación. Existe un n que es natural, tal que n más 4 es menor o igual que 3. Ahí está negada entonces la proposición inicial. Y la última nos dice: para todo n más 2 mayor que 8, existe entonces un n donde n más 2 es menor o igual que 8. Entonces fíjense que siempre voy cambiando, negando el cuantificador y la función. Va a pasar exactamente lo mismo con la ley de Morgan cuando lo aplico en el existencial. Entonces tenemos que negar una proposición que tiene un cuantificador existencial con una función. Y eso va a ser entonces su negación del existencial, ahora es un universal, y siempre la función va a ser su negación. En palabras, decimos primero que es falso que existe un X que pertenece al conjunto A que cumple P de X. Lo equivalente con el cuantificador universal es: para todo X que pertenece al conjunto A, no cumple P de X. Vemos también ejemplos que son los mismos del material anterior. Primero, algunos hombres son sabios, y su negación es: todos los hombres no son sabios. Unos peces viven en el agua, todos los peces no viven en el agua. Hay mamíferos que son albinos, los mamíferos no son albinos. Algunos números son pares, cualquier número es impar. Entonces, siempre cuantificador y función. Voy a ir repitiéndolo siempre. Siempre voy negando ambos. Vemos entonces ahora las simbólicas. Existe un n que es natural, donde n más 3 es menor que 7. Lo contrario entonces, para todo n que es natural, n más 3 es mayor o igual que 7. Y finalmente, existe un n donde n más 6 es mayor que 4. Su negación va a ser: para todo n, n más 6 es menor o igual que 4. Entonces, vuelvo a reiterar, aunque suene repetitiva, vamos a negar, al igual que la ley de Morgan, recuerden que vimos en la equivalencia, ¿cierto? Niego ambas proposiciones. O sea, me refiero a cuando lo veíamos en las equivalencias. Cuando usted tenía un paréntesis, que había una ley de Morgan, usted negaba ambas proposiciones y cambiaba, ¿cierto?, también el conector. En este caso, lo que hacemos es negar cuantificador y negar función. Veamos otro ejemplo donde aparentemente es un poquito más complicado, pero nos vamos a dar cuenta que es exactamente la misma lógica. Tenemos acá dos conjuntos A y B,
y las proposiciones P y Q. A nos dice que son naturales, X naturales menores que 5 y B son los Y naturales menores que 4. Se hace la diferencia entre X e Y simplemente para simbólicamente hacer la distinción entre el conjunto A y el conjunto B, pero obviamente pueden haber números que se van a repetir y eso no significa que esté malo, no, simplemente por una cosa de notación uno pone X en A e Y en B para que al momento de hacer la operatoria se entienda cómo está compuesta y no nos enredemos. Entonces las proposiciones dicen, la primera, P. Para todos los X que son de A, va a existir algún Y que está en B que va a cumplir esto. Si yo sumo un X con un Y, ese resultado debe ser menor que 6. Y Q nos dice que para algún A y para algún B, cuando los multiplique, voy a encontrar el resultado igual a 15. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar el valor de verdad de estas dos proposiciones y vamos a escribir sus negaciones. ¿Complicado? No es tan complicado. Vamos a ver el desarrollo. Primero, fíjense que acá arriba, en la parte superior, les anoté por extensión el conjunto A y el conjunto B, para que sea mucho más claro identificar estos grados de verdad. A, como son menores que 5, son el 1, 2, 3 y el 4. Y el B son menores que 4, 1, 2 y 3, ambos dentro del conjunto de los naturales. La proposición entonces P y Q están escritas ahí y lo que yo hice para poder determinar el valor de verdad fue esta tablita, donde tengo la proposición, donde realicé un esquema para que se pueda ver, espero, más concreto, más simple, más entendible, ¿cierto? Y finalmente a través de ese esquema poder identificar el valor de verdad. Veamos P. Entonces, miren, P dice que un X de A, que todos los X de A con algún Y de B se van a sumar y ese resultado debe ser menor que 6. Los puntitos que ustedes ven en el esquema son todas las parejas, son todos los pares ordenados que cumplen la condición. Entonces, por ejemplo, el 1, 1 cumple porque el 1 del conjunto A con el 1 del conjunto B, cuando los sumo me da 2, que es menor que 6. Y así yo fui revisando cada una de las combinaciones. En el caso, por ejemplo, del 1 de A se cumple con los 3 elementos. En el 2 del conjunto A se cumple con los 3 elementos. En el 3 del conjunto A se cumple con 2. Y con el 4 del conjunto A se cumple con 1. Fíjense que en el eje horizontal están los números en rojo porque significa que son los del conjunto A. Y en el caso del eje vertical están en azul porque son los elementos del conjunto B. Entonces, me fijo. Es una pregunta. ¿Todos los elementos del conjunto A están asociados o cumplen con alguno del conjunto B? Entonces, ¿cómo me doy yo cuenta de eso? Mirando que al menos tengan un puntito naranjo en su columna. Entonces, como les decía, el 1 tiene 3, el 2 tiene 3, el 3 tiene 2 y el 4 tiene 1. O sea, sí, todos los elementos de A tienen al menos uno en B que hace que su suma sea menor que 6. Entonces, el grado de verdad, el valor de verdad de esta proposición es verdadera, se cumple. Voy a hacer exactamente lo mismo con Q, mismo esquema. Pero en este caso no tengo marcado ningún puntito. No, ¿por qué? Porque no hay ninguna pareja de puntos que multiplicados me den 15. Es más, lo mayor que podría obtener es si tomo el 4 del conjunto A con el 3 del conjunto B, pero en ese caso me da 12 y no 15, que es lo que yo quiero justo. Entonces, como no hay ningún puntito, no se está cumpliendo la proposición y entonces decimos que Q es falta. Veamos la letra B, negar P y negar Q. Como he dicho hasta acá, cuando tenemos que negar la proposición con cuantificadores, negamos el cuantificador y negamos la función. Acá la lógica es exactamente la misma. Ahora vamos a negar cada uno de los cuantificadores y además la función. Entonces, si dice P, que son para todos los X de A,
lo contrario de eso es decir que existe un X en A. Si me dice también que existe un Y que pertenece a B, lo contrario va a ser decir que esto se va a cumplir para todos los Y que pertenecen a B. Y finalmente, si la función dice X más Y es menor que 6, lo contrario va a ser decir que X más Y es mayor o igual que 6. Ahí está entonces completamente negada P. Veamos Q. Si nos dice primero que existe un X que pertenece a, negando, lo que voy a decir es que para todo X que pertenece a, si digo que existe un Y que pertenece a B, lo contrario es decir que para todo Y que pertenece a B. Y finalmente, la función nos dice que X por Y es igual a 15, lo contrario es decir X por Y es distinto de 15. Y ahí entonces está negada Q. ¿Difícil? No es tan difícil, ¿cierto? O sea, solamente la práctica los va a llevar a que vayan entendiendo. Si es que en esta vez no lo entendieron, les recomiendo que si no fue así, lo vuelvan a repetir este video para que les quede más claro. Vamos entonces haciendo nuestro checklist. Hemos visto el video. Van ustedes ahora al material número 13 a trabajar en la guía. Van a completar el test de estos cuantificadores de negación. Y no se les olvide marcar como entregada en la plataforma para que demos fin a esta actividad. Recordar que la próxima semana, el martes, todavía no tengo definida la hora, vamos a tener nuestra clase virtual para que pueda responder a todas sus dudas. Anticiparles que voy a subir un comentario, ¿cierto?, con el temario del trabajo, pero a grandes rasgos es todo lo que hemos visto hasta el material número 13. ¿Ya? Hasta ahí está definido el trabajo y podemos hablar mucho más el día de la videollamada si es que tienen alguna duda en particular. Espero tengan una linda semana, hayan tenido unas lindas fiestas y nos vemos entonces el día martes. Chao a todos.